Tu llamado no se cancela por oposición. No importa que el infierno se levante en contra tuya, tu llamado no ha sido cancelado porque se levantó oposición. Tu llamado no se cancela, ni la asignación que Dios te dio se cancela porque te llegó una oposición. No, al contrario. Ahí es donde tú vas a demostrar verdaderamente que Cristo vive en ti y tú vas a seguir avanzando hasta lograr hacer aquello verdaderamente que Dios dijo que es tuyo. Dios le bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Imparables. Imparables es un podcast donde siempre tratamos de que a través de la palabra tu productividad sea despertada, y de verdad que hoy sí vamos a hablar de productividad, porque el tema que hoy tenemos se llama No dejes que el enemigo impida tu avance, y nos vamos a basar en Génesis 3:15. Pero primero vamos a orar para que sea el Señor obrando de una manera poderosa y ampliando nuestro contexto, conocimiento, para que nosotros podamos verdaderamente entender esta palabra. Padre bueno que estás en gloria, yo, Señor, Padre, en esta hora vengo delante de ti clamando, Dios, por esta audiencia, Dios del cielo. Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada una de las personas que están aquí, Señor, escuchando este podcast, Dios. Señor, sabemos que esta palabra ha sido revelada, Señor, por ti, Dios del cielo. Señor, que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento para que aprendamos, Señor, a avanzar en contra de cualquier obstáculo que pueda levantarse, Dios. En tus manos nos depositamos, Dios del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a tener la palabra leída rapidito de una vez en Génesis 3:15. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la sentencia de Dios contra la serpiente en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron. Y es que el Señor le habla de una enemistad todo el tiempo entre la mujer y entre la serpiente. Por eso es que nosotras no queremos ni ver una serpiente. Y habla de que iba a existir una enemistad también entre la simiente de la serpiente y la simiente suya. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, estamos hablando de Cristo y de su pueblo al mismo tiempo. Pero la simiente verdadera es Cristo. Ahora, nosotros estamos en Cristo. Nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros para también aplastarle la cabeza al enemigo con las cosas que él se levanta en contra nuestra. Si vemos que hay una verdad demasiado profética, y es que el enemigo puede herirnos para querer detener el avance, pero jamás va a poder detener el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto es que la enemistad fue declarada por Dios. No solo Dios está declarando un juicio contra la serpiente, sino que declara una guerra espiritual verdaderamente entre la descendencia del enemigo y la descendencia de la mujer, que, como les decía, estamos hablando de Cristo. Esto significa que esta lucha que nosotros vivimos constantemente no es casualidad, fue declarada proféticamente por el Señor. Nosotros inmediatamente entramos y le decimos al Señor: sí, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Entramos automáticamente en guerra con el mundo de las tinieblas. El reino de las tinieblas es real, existe, y nosotros vivimos en el reino de la luz. Son reinos que se oponen entre sí, pero siempre va a vencer el reino de la luz, gobernado por nuestro amado Padre, por nuestro Dios poderoso. Ahora bien, quiero decirte que si estás bajo ataque es porque estás avanzando hacia algo que el enemigo teme. El enemigo siempre va a tratar de detener tu avance, siempre va a buscar situaciones cuando no trae situaciones en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en las relaciones laborales, de trabajo,
muchísimos tipos de situaciones, pero también trae situaciones que afectan nuestra salud, puede traer situaciones que afectan nuestra vida espiritual también, puede traer situaciones que pueden ser distracciones para nosotros, para que no nos enfoquemos en aquello que Dios determinó para nosotros, en aquel propósito, en aquel plan que Dios nos diseñó para llevar a cabo. Entonces, el enemigo usa cosas para desenfocarnos, usa situaciones para que no nos fijemos en aquello que el Señor ha determinado que nosotros alcancemos en Él. Pero siempre nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Siempre y cuando nosotros avanzamos, entonces nosotros vemos lo que vamos a tratar en este segundo punto, que dice que el enemigo hiere, pero Cristo aplasta. Y esto es tremendo verdaderamente, porque habla de que el enemigo nos va a herir el calcañal. Como les digo, el enemigo quiere impedir nuestro avance, pero cada vez que tú avanzas en medio del dolor, cada vez que tú avanzas en medio de situaciones adversas, cada vez que tú le dices que no a las trampas del enemigo y decides optar por hacer lo correcto, tú estás aplastándole la cabeza a Satanás. Tú estás aplastándole la cabeza al enemigo. ¿Por qué? Porque no estás sucumbiendo a sus insinuaciones, sino que tú estás avanzando. El enemigo puede levantar situaciones, puede traer dolor a tu cuerpo, puede traer cosas que te atraen, como fue Eva atraída y seducida a mirar aquel fruto que estaba en aquel árbol que el Señor le había dicho del cual no pueden tocar, no pueden comer. Pero sin embargo ella lo vio y lo codició, vio que era agradable para comer. Entonces el enemigo va a presentar este tipo de situaciones, porque nosotros no somos mejores que Eva. El enemigo siempre nos va a tentar, y más en esta etapa de la vida humana en la que nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad donde estamos siendo bombardeados todo el tiempo con distracciones, con situaciones adversas, y el enemigo las usa para que no logremos ni siquiera un enfoque en la oración, para que no logremos concentrarnos cuando estamos leyendo la palabra. Tenemos el teléfono, que también es algo que nos distrae. Sí es útil, sí es bueno, no lo estamos satanizando, pero sí debemos saber que el momento de dedicarle a Dios, el momento de concentrarnos en hacer algo para el Señor, debe ser un momento libre de distracciones, libre de cosas que nos desenfoquen, a enfocarnos verdaderamente en aquello que el Señor quiere que hagamos, en aquella misión que el Señor quiere que concluyamos. Entonces, sí vemos que el enemigo siempre va a traer de herir tu avance. El calcañal es aquello que está ahí al lado del tobillo, es ahí ese talón de Aquiles de nosotros que duele. Sí, pero tú con un pie herido puedes seguir caminando. Si tú no puedes caminar, tú te arrastras. Si no puedes, pues gatea, como decimos nosotros, pero seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque al tú no detenerte, el enemigo lo que quiere es que te detengas, que digas, ya no puedo. No, nosotros sí podemos, porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi luz, Él es mi salvación. Él es el que manda a sus ángeles protectores a limpiar el camino para que avancemos. El Señor siempre va a respaldar a alguien que dice, no me voy a detener. El Señor siempre va a respaldar a aquel que dice, voy por aquello que Jesús me mandó a hacer, voy por aquello que Cristo me encomendó a hacer, porque lo que Él escribió de mí tiene cumplimiento, como dijo el rey David. Y seguimos viendo que aunque estamos heridos, aunque estemos desanimados, aunque el enemigo trae depresiones, desánimos, doble ánimos, trae enfermedades, trae situaciones en las parejas, trae situaciones con los hijos, pero seguimos caminando, porque el enemigo no puede detener a alguien que ya ha determinado lo que es su esencia, que ha entendido cuál es su identidad, y es que dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él no puede detenerte. Y el punto número 3 que vamos a ver dice, tu llamado no se cancela por oposición.
No importa que el infierno se levante en contra tuya, tu llamado no ha sido cancelado porque se levantó oposición. Tu llamado no se cancela, ni la asignación que Dios te dio se cancela porque te llegó una oposición. No, al contrario. Ahí es donde tú vas a demostrar verdaderamente que Cristo vive en ti y tú vas a seguir avanzando hasta lograr hacer aquello verdaderamente que Dios dijo que es tuyo, para tú llegar y alcanzar a aquello que verdaderamente el Señor te encomendó. Y déjame decirte que no todas las historias son iguales. Hay historias que duele caminar en ellas, pero es la voluntad de Dios. Hay historias que te va a molestar, esa molestia en el calcañal va a molestar, cada vez que tú des un paso te va a molestar, te va a doler, tú vas a sentir dolor. Yo no te estoy diciendo que la vida en Cristo es sin dolor, no, es caminar a pesar del dolor, es saber en quién yo he creído, es saber en quién yo he confiado, es saber quién fue que me escogió, quién fue que me llamó y que en Él yo soy más que vencedor, que no hay nada que pueda detener verdaderamente el avance. Y cada vez que tú avanzas, tú amenazas al infierno. Cada vez que tú sigues avanzando verdaderamente, tu persistencia se convierte en una declaración de guerra para el enemigo. Y verdaderamente que Dios es bueno, que Dios es fiel y Él no te va a dejar solo. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que Dios te bendiga y recuerda, tu avance es una amenaza al enemigo. Tu persistencia es una declaración de guerra al mundo de las tinieblas. Así es que Dios te bendiga, que el Señor permita que esta palabra llegue a ti en este momento verdaderamente, que yo sé que tú lo estás necesitando. Yo sé que van a ver más adelante testimonios de todo lo que Dios está haciendo con estas palabras, con estos podcasts, porque yo sé que estas palabras llegan en el momento en el que necesitas esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo. Dios te bendiga y nos vemos verdaderamente en un siguiente episodio. Dios te bendiga.